Ahora está. Bueno, el tema que vamos a desarrollar, o sea, cómo tengo planificada la actividad de la última unidad que vamos a dar. En realidad no es la última unidad es todo lo que tiene que ver con la atención de las personas en situaciones de emergencia. En eso todavía no me puse en contacto con los jefes de trabajo prácticos porque están todos enloquecidos con la cuestión de la pasantía hospitalaria, y, pero seguramente, no sé, no creo que sea por clase virtual. Vamos a colgar todas esas clases de la última unidad y seguramente ahí hay una actividad práctica que tienen que realizar. El tema que tengo que dar ahora es enfermedad vascular periférica de las extremidades, en donde nosotros hablamos que las enfermedades vasculares periféricas son aquellas que afectan a los vasos arteriales, a los vasos venosos y a los linfáticos, y que son enfermedades que normalmente se mantienen ocultas, o sea que son personas de tipo asintomáticas, hasta que se manifiestan en su gravedad, digamos. Por eso es muy importante hacer un diagnóstico precoz de estas enfermedades para poder determinar cuál es la prevalencia de estas enfermedades en la población. ¿Sí? Eh, para esta unidad, nosotros seguimos como bibliografía al OM sobre todo, pero más que al OM vemos, eh, hemos ido a otro tipo de bibliografía, para que sea más completa, digamos. Entonces, con María Gutiérrez, que en realidad fue más de María que mío, hemos elaborado una cartilla que es bastante larga, pero muy completa la, la cartilla. No se las puedo mostrar en este momento porque, ¿cómo se llama? Me cuesta salir del Zoom y volver a entrarla. Pero la cartilla se llama la enfermedad, problemas vasculares periféricos. este, Como le dije, la elaboramos conjuntamente con María, ella le dio toda la forma y le agregó cosas muy importantes. Entonces déjenme que la estoy revisando y la estoy modificando, y entonces en la próxima semana la van a tener a a su disposición, la vamos a subir al Moodle. ¿Estamos? Bueno, cuando hablamos de enfermedad vascular periférica, cuando hablamos de enfermedad, tenemos que este, ver que comprenden toda una serie de gamas de patología. Es más o menos como la traumatología, está bastante compleja. En este sentido, tenemos que ver enfermedades que afectan a la parte vascular arterial, a la venosa, a la linfática. Cuando vemos aquellas partes que afectan a la parte linfática, vamos a ver el linfedema y el lipedema. Cuando vemos las que afectan a la parte venosa, sobre todo vamos a ver, ustedes ya hemos visto trombosis venosa, las venas varicosas y la insuficiencia venosa. Cuando vemos las arteriales vamos a ver dos tipos de enfermedades, las que son oclusivas y las que son funcionales. Dentro de las funcionales tenemos efectos, la enfermedad de Raynaud, ¿no es cierto?, la de Bulle, por ejemplo. Y en las oclusivas vamos a ver la isquemia. La isquemia aguda, ustedes ya la vieron con Nieve Chávez, cuando hablaron, uno de los casos era de infarto agudo del miocardio. La isquemia crónica es la que vamos a ver nosotros. Y me van a sentir que doy muchas denominaciones a esta isquemia crónica. Y hay otras enfermedades que
fundamentalmente, pero que no la vamos a tocar a todas. Si no, tenemos que dar como 3 clases más o menos para esta unidad. Bueno, para poder, vamos a hacer un recordatorio de todo lo que es la anatomía, de toda la parte vascular periférica, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que todo el sistema cardiovascular estaba conformado por el corazón, los grandes vasos y el sistema vascular periférico y la microcirculación. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema? Bombea la sangre hacia los vasos sanguíneos, hacia los grandes vasos sanguíneos, arterias y venas, que después la van a realizar la distribución por todo el organismo y a su vez el sistema venoso es el que va a hacer la recogida de esta sangre que es desoxigenada, ¿no es cierto?, para transportarla al corazón para de allí poder de nuevo oxigenar. Bueno, todo este sistema que ustedes lo conocen a través de la anatomía y la fisiología. Lo que es importante ver en esta parte, y que sí o sí tienen que saberlo, es la anatomía que está conformada, cómo se conforma, cuál es la anatomía de los vasos directamente. Entonces, en el sistema arterial tenemos que estar conformado estos vasos por 3 túnicas o capas: la túnica íntima, la media y la adventicia. El sistema venoso tiene la misma conformación: íntima, media y adventicia. La túnica íntima es la que está en la parte interna del vaso, es la que está en contacto con la sangre. Está constituida fundamentalmente por células endoteliales. Y la alteración de esta íntima es la que conlleva a la patología vascular. La túnica media, en cambio, está compuesta por una capa de células musculares lisas, fibras elásticas y colágeno en su constitución. Y la túnica adventicia es la más externa, es tejido conjuntivo, fundamentalmente el tejido conjuntivo y fibroblasto. Cuando hablamos del sistema venoso, que les dije que es exactamente igual, la diferencia está dada fundamentalmente en la túnica media, ¿me entienden? Porque en esa túnica media la capa es mucho más gruesa, ¿no es cierto?, que la del sistema arterial, y tiene muchas más fibras elásticas que en comparación al, al sistema arterial. Entonces por eso no lo volví a poner acá en el sistema venoso. Lo otro, cómo termina este circuito, termina con los capilares, que son tubos endoteliales que conectan tanto el lado arterial como el venoso, y que se disponen en lechos, ¿no es cierto?, entre las arteriolas y las venas. Acuérdense que tenemos la arteria, las arteriolas, el lecho capilar, después la vénula, las venas. ¿Qué es lo que te permite en ese lecho? El intercambio de los oxígenos, de los nutrientes, todos los otros materiales o elementos que conlleva, que lleva la sangre y los tejidos. Y por último tenemos el sistema linfático, que es una amplia red de vasos y pequeños órganos que los ganglios linfáticos se ubican a lo largo de este sistema arterial y venoso, y que lo que hacen es comienzan a recuperar todo el excedente del filtrado que hay, devolviendo a la sangre el líquido del intersticio y de las células inflamatorias. Bueno, esta parte tienen que verla fundamentalmente, bueno, en cualquier libro que ustedes tengan de anatomía lo pueden visualizar. Me voy a buscar un saco que me está haciendo frío.
¿Están con sueño? Mm, yo estoy posguardia. Salí hace ratito nomás. Quiero ir a dormir. Es cuando uno se levanta. Bueno, sigamos. Bueno, ¿se acuerdan que acá les dije de que había enfermedades que, eso lo voy a dejar para después, que había otros tipos, que había enfermedades, vamos a entrar, hoy voy a dar todo lo que es arterial y cómo concluye la patología arterial si no es tratada en tiempo y en forma, o sea, con amputación. La semana que viene vamos a dar todo lo que es la parte venosa, todo lo que es la parte linfática, vamos a hablar de úlceras y vamos a terminar con la curación, con el tercer tipo de curación, que es una curación de heridas avanzadas, se denomina así. Bueno, esta la voy a dar después. ¿Qué es la enfermedad arterial periférica? ¿Qué es? Como su nombre lo indica, es una enfermedad que generalmente es de origen aterosclerótico, que va a comprometer la irrigación de los órganos periféricos. ¿Por qué se produce esta enfermedad? Porque hay depósito de sustancias lipídicas en las paredes de las arterias de mediano y grueso calibre. O sea que es en las arterias, no es en todas las arterias, es nada más que las arterias de mediano y grueso calibre, como ser las aortas y las arterias de las extremidades inferiores. Es una prevalencia, que lo vamos a ver posteriormente, tiene una gran prevalencia de un 10% más o menos en la población en general, aumentando a un 20% en personas de más de 70 años y a un 30% en mayores de 85 años. El problema que tiene esta patología es que por lo menos en el 7% va a derivar, en el 7% de las personas, va a derivar en un lapso de entre 5 a 10 años en algún tipo de amputación. Y la mortalidad de esta enfermedad es generalmente del 30% a los 5 años del diagnóstico, y a los 15 años se mueren, de cada 10 se mueren 7, ¿sí? Ese es el problema que tiene. Ay, tengo que admitir a todos. Esta enfermedad arterial periférica generalmente es muy asintomática. ¿Por qué? Cuando uno, entonces acá lo tiene el grafiquito, uno de cada 5 personas puede que tenga menos, que sea igual o menor a 65 años, que visita al médico, por ejemplo, con una atención primaria, padece algún tipo de enfermedad arterial periférica. Y esta es definida como una enfermedad que tiene un ITB menor a 0,9. El ITB es la prueba índice tobillo, es índice tobillo-brazo, ¿me entienden? Ahí más abajo lo explico. Entonces, eh, de cada 10 personas, ¿no es cierto? Uno solamente de estos 10 personas va a presentar los síntomas característicos de la claudicación intermitente. Y si ustedes pueden ver entonces, en los síntomas clásicos que presentan estas personas, vamos a ver que en una población general hay muchos que padecen la enfermedad, pero solamente uno está manifestando los síntomas, hasta que se agudizan los síntomas y ahí sí se manifiesta, ¿sí? La prueba diagnóstica realizada para estos pacientes, para la población asintomática, es el índice tobillo-brazo, ¿sí? Este índice tobillo-brazo que lo vamos a mostrar después, tiene una sensibilidad del 95% y es prácticamente totalmente específica del 100% en comparación con la arteriografía. Entonces, sin ser
sin tener la agresividad que tiene la arteriografía, es uno de los mejores elementos diagnósticos que se tiene para poder calcular si la persona padece la patología o no padece la patología. Ah, les quería decir algo. Si hay algo que no entienden, por favor, por el chat, me lo dicen y yo lo vuelvo a explicar de nuevo. ¿Mm? Bueno, eh, las consecuencias que vamos a tener con esta enfermedad arterial periférica o las consecuencias que nosotros hablamos, me van a sentir escuchar mucho hablar de lo que es la historia natural de la claudicación intermitente. En este caso, la historia de la claudicación es la población mayor de 65 años, de las cuales habíamos dicho que el 5% presentaba este síntoma específico y característico, va a lo que le va a suceder va a ser que esta persona en los próximos 5 años va a tener algún evento aterotrombótico, ¿no es cierto? Y va a tener una mortalidad de un 30%. Mientras, ese sería el futuro cardiovascular de la persona. Mientras que los que tienen algún evento vascular periférico a los 5 años, va a comenzar a tener la claudicación, que puede ser una claudicación que se va a hacer estable, o va a empeorar la claudicación, ¿no es cierto? O en un porcentaje mayor del 25% van a tener que ir a cirugía, algún tipo de cirugía que se denomina cirugía de revascularización, o bien van a tener que ir a la amputación. Estos son datos, ¿no es cierto?, que se obtienen de otros lados, pero este valor acá, por lo menos en Argentina y en el norte, es mucho más elevado la cantidad de personas que van a amputación. Para poder conocer cómo es la patología, tienen que estudiar la fisiopatología. No es solo ver y repasar lo que es la anatomía y la fisiología, sino también tienen que ver lo que es la fisiopatología. Entonces ahí vamos a ver lo que es el proceso de formación, ¿no es cierto?, del ateroma. ¿Qué es el ateroma? El ateroma es la acumulación de diversas sustancias que va a dar lugar a la conformación de lo que se denomina una placa aterosclerótica. Eso es. Entonces, la aterosclerosis es una enfermedad en la cual se ha formado dentro de la pared de las arterias la placa de ateroma. Eso es como tienen que explicarlo ustedes. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Entonces, inicialmente, no sé qué es lo que pasa. Inicialmente, por la actuación de estos factores de riesgo que vamos a ver nosotros posteriormente, hay una lesión mínima en las células endoteliales. ¿Dónde estaban? Las células endoteliales estaban en la capa íntima, ¿sí? Estas células, cuando hay una lesión, se produce, inmediatamente reaccionan los primeros caballeros de la defensa nuestra, que son los monocitos, acuérdense, que van a ir a penetrar en la capa íntima y se van a transformar en una serie de células espumosas, formando la primera lesión inicial, que es lo que se denomina la estría de grasa. Esa estría de grasa provoca un proceso inflamatorio y que a su vez se acompaña con una migración de células musculares lisas que provienen de la túnica media hacia la íntima. Y estas células musculares son las que sintetizan, ¿no es cierto?, una matriz que está compuesta por colágeno, porque es como un proceso inflamatorio. ¿Se acuerdan que teníamos en el proceso inflamatorio una fase de reacción, ¿no es cierto?, y después teníamos una fase de ataque inicio y después una de reacción del propio organismo?
que comienza a reconocer que hay algo extraño y produce ese proceso, ¿cómo se llama? Ese proceso extraño, y entonces en ese momento comienzan a actuar toda una serie de células como esas, que son fundamentalmente las de colágeno. Esta va a contribuir a generar a la formación de una estría fibrosa de grosor muy variable. Bueno, con el tiempo, sobre la estría de grasa, se comienzan a depositar las moléculas de calcio, ¿no es cierto? Y a su vez dando lugar a que se forme una placa calcificada. Entonces ya es más difícil de que pueda ser eliminada esa. Entonces veamos la formación del ateroma. Entonces, este es el vaso arterial. Tenemos la túnica interna, ¿no es cierto? La túnica media y la adventicia. Entonces, cuando nosotros, la primera que habíamos dicho estaba formada por las células epiteliales. Cuando hay alguna alteración, comienza con esa alteración que habíamos dicho una pequeña lesión a la cual acuden los monocitos. Entonces, sobre esa lesión se van a asentar todo este proceso que yo les estuve diciendo y se va a ir conformando lo que se denomina la estría de grasa. Hasta posteriormente, sobre esa estría de grasa, se va a acumular una serie de elementos, entre eso el calcio, y se va a constituir una placa calcificada, que es una placa de ateroma. Sobre esa placa de ateroma, ¿no es cierto? El problema que hay es que va creciendo, se va consolidando, se va solidificando y va creciendo en tamaño hasta llegar a un momento que puede llegar a obstruir la luz del vaso. Entonces acuérdense que yo les dije que si bien la capa media estaba constituida por alguna fibra elástica, él no tiene tantas fibras elásticas como lo tiene anatómicamente el vaso venoso. A este proceso, ¿no es cierto?, de la conformación de la sangre, se le llama ateroesclerosis. Se conforma la placa aterosclerótica. O ateromatosis, lo van a escuchar ustedes también. ¿Sí? Ahora, en las personas mayores, el proceso se ve agravado por otra situación. ¿Cuál es la otra situación? Es lo que habíamos hablado allá al inicio, el 19 de abril, cómo afectaban, cómo podíamos ver cómo reacciona la persona anciana a los procesos patológicos, ¿sí?, que tienen que llevar a cabo. En este caso, todos nosotros y ustedes, pero ustedes un tiempo bastante largo, la túnica media de las arterias comienza a producir un fenómeno de arterioesclerosis. ¿Qué es la arterioesclerosis? La esclerosis es el endurecimiento de las paredes de la arteria, sobre todo de la túnica media. Entonces, vamos a ver cómo viene este problema. El problema viene adentro de la placa interna, de la cara interna, hay una placa de ateroma. Y en la túnica media, ¿no es cierto?, que me va a comenzar a obstruir el vaso. Y en la túnica media, que tiene que haber fibras elásticas que permitan que se dilate este vaso cuando pase la sangre, no lo va a hacer porque en la capa media hay un proceso arterioesclerosis, que es la esclerosis de los vasos arteriales o el endurecimiento de la túnica media de los vasos. Eso es lo que lleva conjuntamente a que a este vaso no pueda dilatarse y que esta placa de ateroma me provoque la obstrucción de la luz arterial. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que estamos hablando de los
grandes vasos y medianos vasos. Entonces, cuando no me funciona un mediano vaso, entonces lo que se hace es, se habilita la circulación arterial colateral. En este caso, la isquemia, ¿no es cierto?, recién se va a manifestar cuando la obstrucción supere el 70% del vaso, y ahí aparece el primer síntoma principal de la enfermedad arterial periférica, que es la claudicación. ¿Cómo vamos? Ah, no puedo ver los chats. Eh, habiliten, sí, puedo explicar. Rebeca Rojas me pide que pueda. Sí, la voy a explicar de nuevo. Es fundamental conocer, tener la anatomía y la fisiopatología, que es lo que yo les estoy diciendo. Bueno, entonces, habíamos dicho la constitución anatómica de la pared arterial estaba constituida por tres túnicas, ¿sí? Eso es lo que habíamos afectado. La túnica interna, la túnica media y la túnica externa, ¿sí? En la túnica media o sea, en la interna total, se puede producir una lesión por alguno de los diversos factores de riesgo que ya vamos a ver cuáles son los más importantes. Entonces, esta túnica, que está constituida exclusivamente por lesiones de células endoteliales, tiene una pequeña lesión, lo que va a comenzar a provocar la reacción del organismo ante una lesión, que ustedes la conocen, que es todo lo que es la parte del proceso inflamatorio. ¿Quiénes acuden primero? Los primeros que acuden son nuestros caballitos de defensa, que son los glóbulos blancos, ¿Se acuerdan que tenemos los leucocitos, los monocitos, los neonitos? Okay. Entonces estos monocitos entran a la capa íntima y allí se transforman en células espumosas que van a distender el endotelio en la parte interna, se llama endotelio vascular, formando lo que se llama la lesión o estría de grasa. Esa estría de grasa, a su vez, provoca toda una serie de procesos inflamatorios que produce que células musculares de la túnica media penetren el interior de la capa íntima. Y el problema no es que la penetren, sino que comienzan a sintetizar una matriz, tal cual como en la parte de cicatrización, que sintetizan colágeno, ¿no es cierto? ¿Para qué en la cicatrización? Para que en la cicatrización comience a solidificarse el tejido de cicatrización. Pero acá no, porque el colágeno se va a contribuir a la formación de una estría de grosor mucho más gruesa. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Entonces, el problema es que cuando pasa la sangre por las arterias, la sangre lleva todos los elementos y todos los oligoelementos que tenemos nosotros. Entonces, sobre esta placa inicial mínima que había, se comienzan a depositar estos elementos, entre los cuales se depositan todo lo que son los fósforos, el calcio, todo, y comienza a engrosarse esta placa. Entonces, la placa engrosada, y que va aumentando y creciendo en tamaño, en algún momento te va a provocar una estrechez en la luz de la arteria. ¿Sí? Ahora, lo que yo les explico acá, que les falta a ustedes, pero eso, María, acuérdense que lo vamos a agregar en la cartilla, bien, tiene que ver con la edad de las personas y con lo que ocurre con las personas, pues todo lo vamos a ocurrir
que es un proceso arterioesclerótico, o sea que es el endurecimiento de las arterias. ¿Por qué se llama así? Porque la túnica media, que es aquella que tiene la que da las fibras elásticas, sobre las fibras elásticas estas se comienzan a endurecer. Entonces ya no tiene la capacidad de distenderse la arteria al endurecerse la capa media. Entonces el proceso que tiene de la capa media, de endurecimiento de la capa media, más el proceso que tiene de conformación de la placa aterosclerótica, lleva a que se provoque la enfermedad vascular periférica. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que dice acá? Cuando nosotros tenemos la circulación principal y la circulación colateral. Entonces, cuando hay una obstrucción acá, en esta luz de este vaso mediano calibre, ¿no es cierto? Hemos tenido de gran calibre, que es la aorta, se comienza a activar todo lo que es la circulación colateral. Entonces, la persona va a conseguir llevando la sangre a los diferentes órganos. ¿Sí? Pero cuando hay una muy buena circulación colateral, recién la isquemia de la persona, este proceso que ella tiene acá, recién se va a manifestar cuando tenga el 70% de la luz del vaso obstruido, y entonces ahí manifiesta lo que es la enfermedad arterial periférica, que es el síndrome de claudicación intermitente. ¿Estamos ahora o no? Sí, profe. Sí, ¿Sí profe. o no? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, perfecto. Habiliten los micrófonos directamente. ¿Han entendido ahora, no es cierto? Porque eso es que ustedes tienen que tratar de explicar. Entonces, fíjense en esta imagen que está medio desdibujada, pero se la ve muy bien. Este es una arteria, que es una arteria hermosa, muy bien, un buen flujo. Y esta es una arteria con placa. Entonces, acá me viene un muy buen flujo sanguíneo hasta el dedo gordo, me va a llevar la irrigación. En cambio, acá me está aportando un 20% de irrigación, un 30% de irrigación. ¿Me entienden? La placa no hace que me llegue toda la irrigación que me tiene que llegar a la punta del dedo gordo. Entonces, ¿cómo afecta este proceso? Generalmente afecta en la aorta, en la aorta, en la aorta, y la parte de las arterias ilíacas me afecta al 30%. En la parte de las arterias femorales y popliteas, ¿no es cierto? La femoral y la poplitea me afecta entre el 80 y el 90%. Y en la parte de las arterias tibiales, todo lo que sea la tibia y todo lo que sea la peronea, me afecta entre un 40 y un 50%. Bueno, vamos a hablar de los factores de riesgo. En esta patología tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Por supuesto que ustedes saben que los no modificables siempre van a estar referidas a la edad, a la raza y al sexo, y a los antecedentes familiares. Es lo que Diosito nos dio, con lo que nosotros vinimos. Esos son siempre, acuérdense, los factores de riesgo no modificables. Yo no puedo modificarlos en la edad, en la raza, en el sexo. Entonces, la edad es el principal, sobre ese hay que ir a actuar. ¿Entienden? Ya les estuve diciendo, cuando se presenta, entonces hay que prevenir en base a la edad. La raza generalmente sufren más, la raza negra, estos procedimientos 2 veces más la raza.
negra. Es más prevalente en los varones y es fundamental ver los antecedentes, los antecedentes familiares que haya de enfermedad aterotrombótica. Ahora vamos a ver los factores de riesgo modificables. Los modificables. Los más importantes son el tabaco, la diabetes y la dislipidemia. La hipertensión asociada con la enfermedad, con la claudicación intermitente, no es a veces tan importante. Pero bueno, vamos con los factores de riesgo modificables. Más importante, el tabaco. ¿Por qué? Porque el tabaco procede de lo que es la nicotina, que es lo que provoca procesos de vasoconstricción. Eso es lo que provoca. Entonces, no necesitamos la vasoconstricción acá. Es importante tener la vasodilatación. El riesgo se duplica por 2, ¿no es cierto?, en los pacientes. Hay estudios que se han hecho, que son los estudios de casos y controles para ver cómo se duplica el riesgo cuando en poblaciones que fuman, o fumadores, y en la población que no fuma. Entonces, generalmente, bueno, el fumador es el que va a tener mucho más frecuentemente el tabaco con la oclusión, con la amputación, con la revascularización y con la mortalidad. Si abandonan el tabaco, esto se va a reducir la enfermedad arterial periférica en comparación. La diabetes también aumenta tremendamente el riesgo, el 1%, cuando uno tiene la hemoglobina glicosilada por arriba de 1, por arriba. El riesgo es a un 25%. La hipertensión arterial es frecuente en el 20% de las personas, hasta un 40% de las personas. Y la dislipidemia. ¿Qué es la dislipidemia? Es tener los triglicéridos, el colesterol, el LDH, el HDL, con valores por fuera de los valores normales, que entre paréntesis ahora los volvieron a bajar de nuevo al valor que tiene que tener estos análisis de triglicéridos, de colesterol, de LDH y de HDL. Bueno, Mario. Bueno, vamos a ver cómo se hace la aproximación diagnóstica de este paciente. Por supuesto, es muy importante la anamnesis que se va a hacer con este paciente. Qué mareo que tengo, Boris. La anamnesis de este paciente. ¿Qué es lo que se hace en la anamnesis de este paciente? Se va a ir a consultar, bueno, se le va a ir a preguntar, bueno, si es fumador, si fuma, de hace cuánto que fuma, se le va a controlar el peso, si ya está excedido el peso, desde hace cuánto que está excedido el peso, se le va a hacer un electrocardiograma, pero sobre todo lo que hay que ver, y los estudios que tiene el paciente, porque a lo mejor concurren por este problema, porque comenzaron a tener dolor al caminar, le van a decir, si tiene antecedentes cardiológicos, por ejemplo, de haber sufrido alguna enfermedad como un infarto agudo del miocardio. La anamnesis es muy importante, ya después le vamos a mostrar cómo se hace, cuáles son las preguntas clave, sobre todo para este síntoma de la claudicación intermitente. Por supuesto que en este caso, como estamos hablando de enfermedad arterial periférica, vamos a ir a ver todo lo que son los pulsos, ¿sí? Y fundamentalmente los pulsos, que ustedes tienen que aprender a tomar los pulsos, sé que no lo saben, que es el pulso femoral, ¿sí? Para mí, más que el femoral, más que tomar el femoral, a mí yo
prefiero tomar el inguinal es facilísimo. Aparte se detecta fácilmente. El pulso popliteo, que hay una técnica para tomar ese pulso, fíjense en cómo el médico la toma, no es que voy y siento los 2 dedos nomás, no, hay que pararse al frente de la persona, ¿no es cierto? Semiflexionar el pie y ir con las 2 manos hacia el hueco popliteo y con los dedos irse hacia la profundidad para poder palpar el pulso popliteo. Yo la verdad que nunca lo pude palpar al pulso popliteo. Imaginan menos una persona obesa. Pero lo que nosotros como enfermeros sí o sí debemos conocer es el pulso inguinal. El femoral es más complicadito también para tomarlo, pero sí tenemos que saber tomar el pulso. El tibial posterior, que si ustedes están ahí, pero bueno, están con media, con zapatilla y todo lo demás, tienen que practicar en su casa tomarse el tibial posterior y el perio, que sí o sí lo tienen que tomar, porque si no, los saco de la traumatología, si no, no saben tomar el pulso perio. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, esta valoración se va a basar fundamentalmente en eso. También se le va a hacer todo lo que son unas pruebas las pruebas de sangre que se va a hacer, que van a ir fundamentalmente a apuntar a si el paciente tiene a la glucemia, a la hemoglobina glicosilada, ¿cómo se llama? Al OMA, por supuesto todo el perfil lipídico tiene que estar muy bien controlado. Y vamos a ir a preguntarle, se le va a preguntar a la persona, sobre todo en los asintomáticos, para ir a la búsqueda de la claudicación intermitente con la aplicación de un cuestionario, que es el cuestionario de Edimburgo. No lo tengo el cuestionario de Edimburgo. Ay, me lo copié. Bueno, lo debo tener más adelante. Para claudicación intermitente. El índice tobillo-brazo es una prueba frecuente que se utiliza en la enfermedad arterial periférica. Se compara la presión arterial en el tobillo con la presión arterial en el brazo. Eso es lo que hace el médico, ¿sí? Compara la presión arterial del tobillo con la presión arterial del brazo. Para obtener una lectura, se utiliza el brazo, el tensiómetro, que ustedes ya saben conocer. Puede adosarle un dispositivo de ultrasonido también, para evaluar la presión y el flujo arterial. También puede hacerle, o sea, esta misma prueba tiene varias modificaciones. O lo tomo con tensiómetro solo, o lo tomo con tensiómetro con un dispositivo de ultrasonido, o lo tomo directamente y lo hago hacer caminar en la caminadora, le tomo la tensión antes de que camine y después de que camine, ¿no es cierto? Para ver qué tan grave es la estrechez que tiene las arterias. Lo que ustedes ven acá abajo es un estudio de una arteriografía. Estoy admitiendo gente, ¿no? De una arteriografía, cómo se realiza comparado con, bueno, la ecografía, la angiografía. Más adelante vuelvo a ver cuando uno sospecha que hay una claudicación intermitente, se va a estos estudios de angiografía, pero angiografía que ahora están todos modernizados, como se llama. La ecografía, sí se hace ecografía acá, pero no es la ecografía común que ustedes conocen, sino que se llama la ecografía Doppler. ¿Qué es la Doppler? Este es un aparatito que me permite evaluar el flujo sanguíneo de los vasos sanguíneos. Entonces suena, ¿vio? Suena el latido, no tiene, no. Por eso se llama ecografía ecodoppler, porque lo que se ve, lo que se siente son los sonidos del flujo arterial. Entonces, el sonido del flujo arterial. Entonces, con eso se puede ver si la arteria está bloqueada o estrechada. Y la angiografía. ¿Qué es la angiografía? Angio es vaso.
y grafía es la radiografía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir a ver? Vamos a hacer una radiología del aparato del sistema vascular arterial. ¿Cómo se hace eso? Inyectando en los vasos sanguíneos un material de contraste para ver el flujo sanguíneo y en tiempo real. Actualmente está la angiografía con catéter también. Vamos a ver cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad arterial periférica. Acuérdense que estos signos y síntomas se van a presentar, son que generalmente las personas cursan de manera asintomática. Acuérdense, este es el problema. ¿Me entienden? Cuando manifiestan estos signos y síntomas, ya el alugo, el estrechamiento ya es muy avanzado. Estamos hablando de porcentaje de oclusión que tiene la arteria, es muy elevado. María, ¿está María o no? Sí, sí estoy. ¿Me puede leer los signos y síntomas de esto de, para los Sí, chicos? sí. Bueno, bueno, perfecto. No, no hay problema. De paso, lo mismo, ustedes chicos lo van a leer. También está en la cartilla. Los signos son, primero, calambres dolorosos en los músculos de la cadera, muslo o pantorrilla, después de realizar ciertas actividades como caminar o subir escaleras. Este tipo de indagatorio o interrogatorio lo vamos a conocer con la escala, con el cuestionario que recién acaba de mencionar la profesora. Este cuestionario sirve mucho más para la cuestión de atención primaria de la salud, que es de Edimburgo. Otra característica que tiene y que está también en el interrogatorio que uno puede hacer es que hay entumecimiento o debilidad de los miembros inferiores. Y una cosa muy significativa que a veces uno no le presta atención en determinadas edades es la sensación de frío en las partes inferiores de los pies, de las piernas, en especial en comparación con la otra. Es como que a veces uno siente que una pierna está más fría que la otra, que los dedos del pie en invierno, una de ellas no se calienta más que la otra. Eso terminaría, digamos, descubriendo o haciendo una valoración preguntando a la familia si alguno de los abuelos o madre o padre tiene este tipo de alteración o lo tuvo, porque ya es una secuencia o es algo que uno hereda con respecto a la insuficiencia arterial. La otra cuestión, y esto es ya también se da mucho en la cuestión de los diabéticos, pero también en las personas que no son diabéticas, pero sí hipertensas, son las llagas que no sanan en los dedos de los pies, en los pies o en las piernas. Esto es muy importante y esto a mí me toca, creo, desarrollar en la próxima clase lo que serían los cuidados de las úlceras. La otra es un cambio de color en las piernas. No hay vello, ustedes comiencen a ver las piernas de las personas y siempre hay una pierna que tiene más vello que la otra y eso es indicio de una insuficiencia arterial. También es un crecimiento más lento de las uñas de los pies y también hay un engrosamiento. Es como que la persona tuviese hongos en las uñas. Eso también es una alteración porque, y eso tiene que ver mucho con la fisiopatología que la profesora a su momento explicaba, de que no llega oxígeno, a pesar de tener arterias grandes en los miembros inferiores, no llega oxígeno hasta la punta de los dedos del pie. O sea que es muy importante considerar. La otra es que la piel está brillante en las piernas. Acá es observar, tocar y mirar siempre los miembros inferiores. Luego, lo que hacía referencia a la importancia de los pulsos, de controlar los pulsos. El pulso pedio, el femoral, es necesario. Y algo que también está en la bibliografía es una disfunción eréctil en los hombres. Si la enfermedad de la arteria periférica progresa, podría incluir sentir dolor cuando se está en reposo. Es decir, uno está acostado y te molesta estar acostado. Cuando descansa
esta postura, y es cuando ya hay un grado elevado de insuficiencia arterial, es cuando el paciente cuelga las piernas. No es que yo me siento y con eso voy a tener una mejor circulación. No, yo necesito que el paciente o el paciente que está con dolor necesita tener colgadas las piernas. Es como que en ese vaivén es cuando uno da la imagen como que la persona estuviese en el puente tratando de pescar y tiene los pies balanceándose. Esa es la expresión, digamos, en la cual el paciente va a tener reposo y va a tener alivio en la circulación, porque lo que yo estoy tratando es que circule, llegue sangre oxigenada a los miembros inferiores, sobre todo hasta las puntas de los pies. Puede ser lo suficientemente intenso como para interrumpir el sueño, así que eso es cuando ya tenemos un estadio grave. Colgar las piernas sobre la orilla de la cama o caminar por la habitación puede aliviar temporalmente el dolor, pero a veces no alivia nada, lamentablemente, cuando ya está en estadio avanzado. Bueno, gracias, María. Todo esto es la valoración de enfermería. Todo esto. Y se basa fundamentalmente en qué. ¿Cuál es el método? La observación. Entonces hay que observar bien, mirar bien, y la manifestación que te puede llegar a decir las personas que tienen. ¿Sí? Acá hay, me van a escuchar ustedes en algún momento decir, hablar de isquemia arterial crónica. Van a ver en la bibliografía que hablan de obstrucción arterial. Entonces, isquemia, obstrucción, son sinónimos. Entonces, cuando decimos que la enfermedad arterial periférica es el proceso que altera la estructura o la función arterial de los vasos no coronarios o intracraneales. Son los vasos que no son que afectan a los vasos, pero no del cerebro y no del corazón. Por eso se llama periférica. Esta denominación ya específica la van a conocer como isquemia arterial crónica, ¿sí? O obstrucción arterial crónica. ¿Qué se denomina aquí? Una obstrucción es isquemia, es una enfermedad obstructiva de las extremidades inferiores que va a reducir el flujo sanguíneo durante el ejercicio o en estadios avanzados en reposo. ¿Cuál es el síntoma característico, paradigmático de esta isquemia arterial crónica o de esta obstrucción arterial? Es la claudicación intermitente. ¿Sí? Es la claudicación intermitente. Entonces comenzamos con lo que es la claudicación intermitente. ¿Sí? Ahora lo vamos a decir como CI, claudicación intermitente, es el síntoma principal de la obstrucción arterial crónica. ¿Ves que acá yo digo obstrucción arterial crónica? Es como los médicos, ¿viste? Los médicos por ahí te dicen una denominación y otra. El término claudicación significa literalmente cojera. ¿Entendés? Está caminando, pero viene caminando con cojera. O que es lo mismo, dolor muscular al caminar, que va a aumentar con la distancia recorrida, con la velocidad, con la pendiente, y que desaparece con el reposo. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de claudicación intermitente. Entonces, cuando uno le pide en el parcial cuál es el concepto de claudicación intermitente, este es el que ustedes tienen que enunciar. ¿Sí? Porque es la manifestación más habitual de la enfermedad arterial, además de los otros signos y síntomas que acabamos de ver. ¿Entienden? Entonces, es el dolor muscular que aparece al caminar, que aumenta el dolor con la distancia recorrida, con la velocidad con que uno camina, con la pendiente por donde uno camina, y desaparece con el reposo. Y vuelvo a insistir de nuevo que la prevalencia total en asintomáticos basada en prueba objetiva es del 10%, con un aumento
del 20% en mayores de 70 años, está la prevalencia de estos asintomáticos. Ahora, cuando nosotros tenemos los pacientes con enfermedad vascular periférica sintomática, hay pacientes que no tienen los síntomas clínicos de la claudicación intermitente. Solamente aparece en alguna proporción de la población. Entonces, la claudicación, hay estudios incluso que hay pacientes que tienen claudicación, pero que no han consultado con el médico. Lo pueden asociar a otras cuestiones, el dolor, ¿ya? Porque caminé mucho, porque no estoy acostumbrada, porque estuve mucho tiempo parada. Entonces la persona busca, busca justificar por qué tiene ese dolor, pero le pasó. Son eventos que le ocurrieron, ¿entiendes? Entonces le pasó y no le dio la importancia que tiene que dar. Bueno, los factores de riesgo. Ahora voy a decir los factores de riesgo asociados con la claudicación intermitente. CI es claudicación intermitente. Entonces los factores de riesgo es uno, el tabaquismo, como vuelvo a decir de nuevo. La relación que hay entre el trabajo, entre el tabaco y la aparición de la claudicación intermitente se conoce cuando Herb describió que esta era 3 veces más frecuente en fumadores que en no fumadores. Entonces, la gravedad de la enfermedad arterial va a aumentar según el número de cigarrillos consumidos. Por eso le pregunta, si consume, cuántos consume, desde hace cuánto que consume. Y cuando la persona deja de fumar, se asocia con una reducción de la incidencia de esta claudicación. La diabetes. Es el doble la claudicación de aparición de frecuente en diabéticos, ¿sí? Con un aumento cuando la hemoglobina está por arriba de los valores de 1, ¿no es cierto? La hipertensión asociada a la claudicación intermitente tiene menos factor de riesgo que el tabaco o la diabetes. Entonces lo más importante es el tabaquismo y la diabetes. Por supuesto seguimos en tercer orden la dislipidemia. ¿Qué es la dislipidemia? Es la presencia de colesterol en ayunas. Este valor ya se bajó, ¿no, María? 200 miligramos por... El valor Sí, este se bajó a 200, ¿no, María? Se baja. No son valores estándar. En algún momento se ha pedido que sea hasta 180. En otro tampoco la pavada, María. Bajaron de 270 a 230. De 230 a 200. En este momento está en 200. No me digas que han pedido en algún momento 180 porque me muero. No, sí. Está en valor en 200. Eso es lo que están informando los bioquímicos ahora, cuando hacen los análisis. Entonces, si usted tiene un colesterol, el valor normal es 200 ahora. Si tiene un colesterol en ayuno superior a 270, entonces va a tener el doble de incidencia de este síndrome de claudicación intermitente. Pero el mejor predictor de aparición del CI va a ser el cociente que tengamos entre el colesterol total y el HDL. ¿Sí? ¿Qué es el HDL? Nosotros tenemos dos fracciones de colesterol, el LDH y el HDL. El HDL es el colesterol bueno, el LDH es el colesterol malo, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un alto valor de LDH, el riesgo va a ser mucho más significativo. Después acá también se busca con los análisis, igual que para el proceso, por el proceso inflamatorio, ¿se acuerdan? La proteína C reactiva, la PCR, está relacionada, o sea, valores altos de proteína C reactiva, está relacionado con mayor incidencia
de claudicación intermitente. Y por último, la hiperviscosidad y los estados de hipercoagulabilidad han descrito un aumento del hematocrito, por un lado. Por el otro lado, de la hiperviscosidad de los pacientes con esta enfermedad arterial, probablemente por el tabaquismo. ¿Sí? Ese es el problema que te hace. ¿Sí? El tabaquismo te incrementa, ¿no es cierto?, el valor del hematocrito y te provoca lo que es la hiperviscosidad en la sangre. Y son pronosticadores, son marcadores también de mal pronóstico. La claudicación intermitente, vuelvo a decir acá, se produce cuando el flujo sanguíneo de la extremidad es suficiente para mantener las demandas metabólicas del músculo en reposo. No tenemos problema, ¿no es cierto? Cuando el flujo sanguíneo es suficiente, pero cuando el músculo está en reposo. Pero cuando este flujo sanguíneo es insuficiente para poder proporcionar el aporte de oxígeno que requiere el músculo en actividad, entonces provoca que al caminar, ustedes saben muy bien que los músculos, para que trabajan consumiendo oxígeno y desechan metabolito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no tengo suficiente oxígeno, pero tengo mucha acumulación de estas sustancias metabólicas, lo que me va a provocar en medio anaeróbico, que trabajen en medio anaeróbico, porque no le aporta el oxígeno. ¿Quién aporta el oxígeno? La sangre. Entonces, si yo no tengo un buen aporte de sangre, no tengo un buen aporte de oxígeno. Entonces ustedes, el músculo comienza a trabajar en condiciones anaeróbicas y por eso comienza a producir el dolor y hace que la persona tenga la cojera. ¿Sí? O sea que vaya a coger cada vez que camine el dolor. Esta molestia puede ser subjetiva para algunos pacientes o puede ser, por ejemplo, la sensación que de cansancio que tengan en las piernas, de calambre que tengan en las piernas, de pesadez, o cuando tienen dolor, ahí es donde va a acudir. ¿Sí? Y la distancia para que aparezca este dolor va a depender fundamentalmente de la cantidad de distancia, de la velocidad con la que va la persona o de la pendiente que tiene que trabajar. Acá le voy a explicar mejor. Suponete que yo tengo una distancia que suelo ser constante. Voy hasta la esquina, a la verdulera, vuelvo, voy hasta la esquina, a la verdulera, voy a la panadería, vuelvo, voy a la carnicería, vuelvo. La distancia siempre es constante, ¿me entiendes? Pero, ¿qué puede subir? Que cuando yo tengo que subir pendientes, o por ejemplo tengo que subir una escalera, ¿sí? O quiero andar más rápido, o ahora que comienzan las temperaturas de 5 grados, 6 grados, 7 grados, o fue por una ingesta muy copiosa, o se me ocurre ir a caminar hoy a la tarde, voy a comenzar a caminar y decido caminar 4 kilómetros. Entonces, obvio que voy a manifestar algún tipo de síntoma, porque todo tiene que ser paulatino. Entonces, fíjense que esto es lo que se denomina la miopatía metabólica, o sea que me va a provocar una disminución del oxígeno porque no tengo la sangre que me lleva el oxígeno, por lo tanto el metabolito de la actividad del músculo, que es el ácido láctico, se me va a incrementar y me va a aumentar el ácido láctico, dándome como efecto que yo tenga ese cansancio, esa pesadez y por último el dolor en la pierna. ¿Lo entienden o no?
el ejemplo también el que se le puede poner a los chicos ahora y el que no no realiza actividad física es que se vayan a subir ahora al Cerro San Bernardo. En el andar de la pendiente lo que va a hacer es un esfuerzo sobre los músculos gemelares y lo que le va a producir a los días siguientes va a ser mucho dolor. O sea, esa sería una de las relaciones. Nunca sale uno a caminar y de entrada comenzó a subir el Cerro San Bernardo en la escalinata. Y ahí es donde van a sentir ese dolor, esa molestia en la parte de los gemelos. Bueno, no me contesta nadie, sigo. Sí, profe, sí ¿Dónde se se entendió. localiza dónde se localiza el dolor? Aunque no lo crean, la localización del dolor aporta información muy importante para saber qué sector arterial está afectado. Por eso la otra pata en la que se asienta el diagnóstico fundamental de esta patología es no solo la observación, que es lo que estuvimos diciendo, Sino el sino también interrogatorio. la búsqueda de los pulsos de los pacientes, sino también la localización del dolor. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de dolor? Nos daba como un pródromo de decir a dónde puede ser que pueda estar afectada la oclusión. Cuando se localiza el dolor fundamentalmente a nivel solo de los gemelos, acuérdense, solo gemelar en las pantorrillas, generalmente es porque tenemos una afectación de la parte de la arteria femoropoplitea, ¿sí? Cuando la afectación es a nivel aórtico, ilíaco, la claudicación se suele localizar a nivel de la nalga o del músculo del glúteo y del muslo. ¿Me entienden? Comienzan a sentir que dolor en la nalga. Entonces no explican por qué tienen dolor en la nalga o en el muslo. Y cuando los pacientes tienen la afectación por debajo del hueco popliteo, por debajo se puede localizar en la pierna o en el pie o en la pantorrilla directamente. Entonces, de acuerdo a la manifestación del dolor, fíjense, la localización uno puede ver dónde está la estrechez, dónde está qué arterias más o menos son las que están afectadas. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la clasificación de la clínica de la isquemia. Esta clasificación de la sintomatología de los pacientes ha sido realizada por Fontaine, que agrupa a los pacientes en 4 estadios, desde la fase asintomática hasta la isquemia crítica. Hay que estudiarlo esto tratando de entenderlo, no de memoria, ¿me entienden? Así va a ser mucho más fácil. Entonces, ¿quién es? El estadio 1 es el paciente que presenta la enfermedad arterial periférica, pero que no tiene ninguna sintomatología asociada a la enfermedad arterial periférica. El estadio 2, ¿no es cierto?, ya es la claudicación intermitente. ¿Sí? Es la presencia de este síndrome que tiene el paciente. Entonces, ¿qué es lo que dice? El paciente dice que tras caminar una distancia, el paciente refiere que siente cansancio, pesadez o dolor, y que ese dolor se le alivia cuando hace reposo. ¿Sí? Entonces, este 2, este estadio 2 se clasifica en 2A y 2B. Acá lo tiene. Cuando la claudicación es 2A, cuando la claudicación comienza a aparecer recién a la distancia de 200 metros, de 2 cuadras. Y 2B, cuando la claudicación comienza a aparecer a la cuadra y media. Ya no a las 2 cuadras, ¿me entiendes? Sino a la cuadra y media. Después viene el estadio 3, cuando ya le aparece el dolor en reposo, y el estadio 4, que es lo que vamos a dar la próxima clase,
cuando hay la presencia de la ulceración o de la gangrena. A ver, active los audios. ¿Le entienden esto? Es fácil. Sí, profesora. Entonces no es que tienen que aprender. Sí, profe. No escuché. Profe, ¿puedes repetir sobre el ácido láctico de la otra Bueno, diapo? ese anatomía. Eh, Es de anatomía. Cuando ustedes le han enseñado todo lo que es la parte de los músculos, ustedes le han enseñado en anatomía y fisiología cómo trabajan los músculos. En la época que hacíamos nosotros, nos hacían llevar un sapo para abrirlo al sapo y ver cómo trabajaban los músculos. Bueno, entonces, el músculo normalmente para que trabaje necesita el oxígeno. El oxígeno, ¿quién lo da? Lo da la sangre. ¿Sí? Si no, el músculo no trabaja. Entonces, si usted hace un ejercicio, por ejemplo, eh, supongamos que doble el brazo, ¿no es cierto? Y comience a hacer flexión, extensión, y hágalo a una velocidad rapidísima, y por varios minutos doblar y flexionar y extender, llega un momento que usted se agota el músculo ya no le responde, porque usted no le dio el tiempo suficiente para que ese músculo se oxigene, ¿sí? Y a su vez permita que estos metabolitos de desecho de la actividad muscular, que es el ácido láctico, sea eliminado por la sangre. Entonces, en este caso, tiene poco aporte de sangre, entonces tiene mayor incremento porque el ácido láctico no puede ser eliminado, entonces se acumula el ácido láctico, es lo que sucede acá, y el acúmulo siempre del ácido láctico te provoca dolor. ¿Lo entendió o no? sí, profe. Bueno. Ese dolor va a aparecer, según la clasificación de Fontaine, en un estadio 2A y en el estadio 2B, y ya en el estadio 3 ya directamente tiene el dolor antes de que se levante a caminar. Esa es la cuestión. Bueno, esto es lo mismo que ¿se acuerdan que acabo de mostrarle hace un rato? Que el grupo muscular que va a claudicar va a estar determinado por el lugar en que se encuentre el estenosis. Si es en la aorta, en la ilíaca, la nalga, la cadera o el muslo. Si es en la femoral y la poplitea, en los gemelos. O los mellizos, le digo yo, no los gemelos. Y si es en la arteria de tibia o peronea, va a ser en el tobillo o en el pie. ¿Sí? Bueno, y finalmente tenemos el estadio 3, ¿no es cierto?, que es la fase más avanzada, donde ya ni siquiera el oxígeno puede cubrir las necesidades del músculo en reposo. Entonces, ¿qué es lo más frecuente que hacen estos pacientes? Es decir, que manifiestan que tienen una sensación de dolor o parestesia en el pie o en los dedos de la extremidad afectada. Está en reposo, pero acá te aparecía en la nalga, acá te aparecía en los gemelos, acá te aparecía en el tobillo, pero ya cuando estamos en el estadio 3, lo que te tienen y te manifiestan los pacientes es dolor o parestesia, que son pinchaduras en el pie o en los dedos de la extremidad afectada. ¿Cómo mejora esto? Esto mejora cuando la persona se sienta a la orilla de la cama y pone la pierna afectada en declive. ¿Sí? Siendo este declive lo que va a hacer que aparezca un edema distal. Y a su vez, nosotros vamos a ver que el paciente tiene la extremidad fría, que hemos dicho, y son las petequias, que son pequeñas puntuaciones, sí,
puntuaciones rojizas, o cianosis, o palidez persistente y rubor. Ahora, los que tienen la neuropatía isquémica o diabética, generalmente no sienten el dolor, porque uno de los problemas que trae la diabetes es la neuropatía isquémica. ¿Entienden eso? Y el estadio 4 se caracteriza por la presencia de las úlceras isquémicas, o inclusive hasta la gangrena, ¿no? Esta gangrena se localiza fundamentalmente en las zonas distales de la extremidad, en los dedos, en el malleolo y en el talón del pie, por supuesto estamos hablando. Bueno, hemos terminado entonces con la parte de la claudicación intermitente, de cómo es la clasificación de Fontana. Yo les había avisado que es muy importante lo que es el diagnóstico. Ahora, como ahora lo pongo al cuestionario porque ya expliqué lo que es la claudicación intermitente. Entonces quiero que pregunte al médico cuando va a buscar los antecedentes, desde cuándo hace que le duele, dónde le duele. Solamente le aparece cuando camina, va a ir a hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Entonces hay un cuestionario enfocado en la claudicación intermitente de la Organización Mundial de la Salud, que lo pueden administrar no solamente los médicos, también lo podemos nosotros, cuando estamos en los centros de derivación, en los centros de salud, en los puestos sanitarios, y nos concurre un paciente, nosotros podemos incluso hacer una buena derivación de ese paciente si le hacemos estas preguntas. ¿Por qué viene atrás? Porque tiene dolor en alguna pierna cuando camina. ¿Cuándo le comenzó el dolor? ¿Estando de pie? ¿Estando sentado? ¿En qué parte de la pierna siente dolor? Entonces ahí nomás le pregunta, ¿le aparece el dolor cuando sube alguna cuesta, la escalera o anda rápido? ¿Le aparece el dolor cuando usted camina normalmente, sin subir nada, sino cuando camina normalmente, cuando va a la verdulería, a la panadería? Si le ha desaparecido el dolor mientras camina, ¿qué pasa si usted se para, deja de caminar? ¿Persiste el dolor o continúa el dolor? Y lo más importante para ver la clavícula de la parte esta, ¿qué longitud de metros puede caminar? ¿No es cierto? Ellos te van a decir, este síntoma, en base a la longitud de metros que puede caminar, se lo clasifica como el síndrome del mirador de vidriera. Cuando nosotros vamos al centro, sobre todo las mujeres, y nos vamos por la peatonal Alberdi, nos paramos, vamos pasando, miramos, nos paramos en la San Juan a ver las vidrieras. Seguimos caminando un trecho largo y ya nos paramos en otro negocio, nos cruzamos al frente para ver en otro negocio porque están de oferta. Seguimos caminando. El hecho es que en esta primer cuadra del Alberdi nos hemos parado como 4 o 5 veces porque estamos mirando las vidrieras. ¿Sí o no? Nos paramos en la zapatería, nos paramos en la San Juan, nos paramos en la esquina para ver las zapatillas. Entonces, nos paramos, pero de curiosas para ver. Esto es lo que le sucede a las personas, ¿me entienden? Necesitan pararse cuando van caminando porque le aparece el dolor. Entonces, caminan, por eso se le llama el síndrome del mirador de vidriera. La claudicación intermitente, el diagnóstico es el índice tobillo-brazo, la prueba de esfuerzo con la cinta ergométrica, la angiografía. ¿Ves? Acá le muestran que puede ser adosado con una ecografía Doppler, acuérdense, para que amplificar el sonido. El Doppler, el ecógrafo Doppler es un aparato chiquitito, no crean que es una gran cosa, ¿no? Que lo van tocando los pulsos y van sintiendo el sonido de la sangre. Cómo se mide la presión arterial a la altura del tobillo. Después tenemos que si es mayor el ITB, el diagnóstico que tiene que ser mayor al punto 0,9, el índice tobillo-brazo.
Las técnicas de imagen que hay ahora son impresionantes. La angiografía, ¿no es cierto? Que es lo que yo le dije, que es la colocación de una sustancia, pero que tiene su problema, que es una sustancia que te va a permitir ver cómo está deteriorada toda la parte arterial, porque las arterias son tubos, ¿entiendes? Entonces, para, para poder visualizar los tubos, le tenés que poner alguna sustancia de contraste. El problema es que no tenés que ser alérgico al yodo, porque si no quedas ahí. Y la angiografía, que no es un estudio, no es, no es un estudio exento de complicaciones, ¿no? Por lo menos yo conozco dos personas, tres personas. Una es un médico que murió cuando le han hecho el estudio angiográfico. Qué bárbaro. No es un estudio, ¿cómo se dice, María? Bueno, no me sale la palabra. Un estudio como para de rutina, es un estudio que requiere... No es un estudio, no me sale la palabra. No es un estudio como ir a hacerse una radiografía de tórax. Ay, no me sale la palabra. Serían Bueno, los estudios invasivos, ¿no? Sería un estudio invasivo, ¿que no? esto es invasivo. No, sí, ya Claro. sé, pero no es la palabra Ah, esa. Que hay no, estudios no. invasivos que no te conllevan tanto riesgo. Este es un estudio invasivo que Sí. tiene un altísimo riesgo. O sea, el riesgo que vos tenés es que te quedes ahí, en la camilla. ¿Me entiendes? Ese es el riesgo. O sea, la persona entró caminando y salió con los pies como adelante, como dicen, ¿no? Bueno, generalmente se realiza mediante un cateterismo y la inyección de contraste para visualizar la arteria femoral, la poplite, la tibial, la la ecografía Doppler reforzada con colores fantástica, no es un estudio agresivo, este, no te implica riesgo como este. Ahora tenés las otras angiografías que están haciendo ahora, la angiografía con resonancia magnética y la angiografía de tomografía computarizada, ¿sí? O sea, se hace la inyección, o sea, a ver, vos te podés hacer una tomografía computarizada directa o una resonancia magnética directa, o te podés hacer una resonancia magnética o tomografía con contraste. Acuérdense de eso. Así se clasifican los estudios, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacerme una resonancia magnética, no vayan a pensar que me voy a morir ahí, o una tomografía. El problema es cuando lo haces, la visualización es, por un lado, combina los dos métodos. Combina el anterior, ¿no es cierto?, la angiografía, que es la inyección de la sustancia de contraste en el árbol arterial, junto con la resonancia magnética o la tomografía computarizada, ¿sí? O sea, las dos cuestiones. Esto es lo que se hace actualmente, ¿no? Tanto una como otra, con pacientes con solución de contraste, ¿sí? ¿Qué pasó con Lucía? Se fue de la sala de espera y volvió. La estoy admitiendo de hace rato. ¿Le entienden cuál es la diferencia? ¿Sí Sí, o profe, no? sí. Tiene, Bueno, sí. acá el paciente está expuesto a la radiación siempre. Bueno, son complicados. Bueno, porque acá, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que nos permiten ver estos estudios? Lo que nos permiten, lamentablemente, es el estudio por excelencia, es la angiografía. No hay otra. Es el estudio por excelencia. El que te va a mostrar acá, la verdad que esta tendría que haberla puesto en otro slide, María, para que se vea bien, es lo que te muestra acá que hay sangre, pasa la solución de contraste, pasa la solución, no pasa más. No, ¿qué ha pasado? Entonces ahí hay una obstrucción. Entonces ellos te indican y te dicen, hay una obstrucción a nivel femoral. Entonces tenemos que entrar a nivel femoral a ver la parte de la ilíaca, ¿no es cierto? Donde se ve también que está
toda la circulación, porque cuando vos inyectas la solución de contraste se va para la circulación colateral también, ¿no? Entonces, ves que están trabajando toda la circulación colateral, pero no la ve a la circulación de la ilíaca. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Seguimos? Tratamiento. El tratamiento para la claudicación intermitente van a ser aliviar los síntomas, mejorar la capacidad del ejercicio, aumentar la capacidad funcional diaria del paciente. Entonces, ¿dónde se va a centrar el tratamiento? En el ejercicio. Debe andar 1 hora diaria, parándose las veces que sea necesaria, no importa, pero que camine. Controlar los factores de riesgo, que es el tabaco, la dislipemia y la diabetes. ¿Sí? Y a su vez te van a dar tratamientos farmacológicos, que van a ser los antiagregantes plaquetarios, ¿sí? Que es la aspirina, y le van a dar vasodilatadores a la persona para ayudar a que se dilate el vaso para fluir, para que fluya el flujo sanguíneo. Lo mismo, ¿no es cierto?, que lo anterior, que abandone el tabaco, que controle la hipertensión arterial. Este valor ya, si es una persona alta, con hipertensa, hay que bajarlo por lo menos a 140, 190, ya cambió ese valor. Ahora, pero bueno, hay personas que se manejan con 160, entonces por lo menos hay que bajarle el valor de la máxima y de la mínima. La hemoglobina glicosilada, que sea, bajar la hemoglobina glicosilada por los valores de la hemoglobina glicosilada, fundamentalmente, me manda un mensaje, la dilipemia, todo lo que es bajar los valores objetivos, de bajar los valores de lípidos en sangre, ¿no es cierto? Sobre todo el LDL, acuérdense, sería el objetivo incrementar el HDL, pero bueno, eso se incrementa de otra manera, no se incrementa con cuestiones farmacológicas, sino menores. ¿Mm? ¿Dudas sobre esto? El ejercicio físico, ¿sí? Por lo menos que camine 60 minutos, los 30, 60 minutos, los 3 meses. Yo cuando dicen que camine 30 minutos por lo menos, en realidad me hace acordar un amigo mío que me dice, bueno, camina 15, a los 15 minutos anda pegando la vuelta, claro, porque si tenés que caminar 30 minutos, tenés que hacer 15 de ida y 15 de vuelta, entonces no es nada prácticamente. Entonces, sí, en lo posible 1 hora, los primeros 3 meses, ¿no? Bueno, de todas maneras esto no te dice que no te va a disminuir los niveles de amputación. Bueno, y ahora entramos a lo específico nuestro. ¿Qué hora es? A las 9:52. Ya voy a terminar tan rápido. Bueno. Y ahora entramos a la parte nuestra ya, porque vengo hasta ahora dando como enfermería médica, más o menos. Ahora entra. La falta de respuesta al ejercicio o al tratamiento farmacológico nos lleva al otro nivel de toma de decisión, que consiste en la revascularización quirúrgica de la extremidad. Así se llama, revascularización quirúrgica de la extremidad. Entonces, ¿quiénes son los que van a ir a la valoración quirúrgica? Generalmente son los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica crítica y los que tienen una claudicación intermitente tipo grado de 2B, 3 y 4 de la Fontaine. Entonces, para eso
sí o sí se tiene que ir a la cirugía vascular o angiológica. La cirugía vascular o la angiológica. ¿Qué tenemos acá? Es complicadito esto, así que cuando no lo entiendan, si tengo que explicarlo de nuevo, lo vuelvo a explicar. ¿Cuáles son los tipos de procedimientos quirúrgicos que hay? ¿Sí? Por un lado son las técnicas endovasculares, y por otro lado son las técnicas quirúrgicas, específicamente, ¿sí? Lo que se hace. Las técnicas endovasculares, que se las voy a mostrar al último, son útiles cuando la estenosis es el achicamiento. Hay estenosis corta de los vasos sanguíneos de gran calibre, ¿sí? Esto es lo que incluye la angioplastía transluminar percutánea, los stent y los injertos, ¿sí? Quizás se lo voy a mostrar más adelantito, pero que lo tengo, a ver. Sí, ¿sí? Para explicarle cómo se hace. Cómo se introduce el catéter con el balón, cómo se hincha el balón, cómo se distiende, cómo se permite, ¿no es cierto?, colocar este procedimiento. Vamos a las técnicas quirúrgicas que vamos a ir. La técnica quirúrgica se aplica mejor en oclusiones que tienen múltiples niveles, con afectación de vasos más pequeños, más distales. Incluye varios procedimientos. Los procedimientos son la endarterectomía y la revascularización por injerto bypass. ¿Sí? La endarterectomía, estoy comenzando a hablar con malas palabras, y la revascularización con injerto bypass. La endarterectomía consiste en eliminar la placa ateroesclerótica extirpando la capa media interna y la capa íntima de la arteria afectada. La incisión se realiza en la cesión de la arteria obstruida y luego se hace una sutura vascular. Esta sutura vascular lo que tiene es diferente de lo que son las suturas que ustedes conocen de cierre primario, en la cual se une los bordes de una parte de la pared de la arteria con la otra parte de la pared de la arteria. No, en realidad no se hace así, porque va a tener problemas. Entonces lo que se hace es poner un parche, como fuera un parche venoso. No la tengo, me falta el grafiquito. Eso está muy bien en el libro, en el lomo, ¿me entienden? Entonces voy hacia la arteria, hago la incisión sobre la arteria, voy a eliminar, en realidad lo que se elimina no es la capa interna total, lo que se elimina es la placa de ateroma, y esa placa de ateroma es tal cual como vieron cuando ustedes compran el pollo y ven la grasita del pollo que tiene ahí eso amarillo. Bueno, eso es lo que se hace. Para eso ellos utilizan lo que se llaman las legras, que después la van a ver ustedes a las legras, en la que se utiliza también para el aborto. Bueno, acá lo que se hace es legrar la capa media, la capa interna, la íntima, y retiran toda esa placa aterosclerótica. Después, posteriormente, provocan a cerrar, pero no hacen cierre de pared a pared conjuntamente, sino que colocan un parche para, que va a ser venoso, por supuesto, para este, para eh, un parche para la sutura de esa parte. ¿Sí? Bueno, ay, me mareo. La revascularización quirúrgica con injerto bypass es la derivación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay acá? Ese sería uno. Ahora, cuando la instrucción es tan grande, ¿no es cierto?, que te toma buena parte del segmento de la arteria, entonces lo que es mejor es
segmento es largo, el segmento obstruido, lo que se utiliza ahora, mucho se utiliza es esto, no tanto la endarterectomía, sino la parte del bypass. ¿Qué significa el bypass? El bypass significa derivar la sangre entre dos segmentos arteriales, pero entre medio se utiliza un injerto o una prótesis. El injerto